noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta noche de martes, acá en El Dorado y también desde Rosario a través de la pantalla de Flow y de Somos Misiones. Vamos a hablar con una persona que fue un gran gobernador y una de las personas que va a representar a la provincia de Misiones en Buenos Aires y va a defender los intereses de los misioneros. Acá hay que ser muy claro, voy a hacer un análisis antes de comenzar el programa. Nosotros tenemos distintas fracciones políticas. El único que representa a todos los misioneros es Oscar Herrera Watt y el Frente Renovador de la Concordia. Lo digo sabiendo lo que sucedía en la década del 90 y la transformación que tuvo la provincia de Misiones del 2003 a esta parte. Hay que tener en cuenta de dónde venimos en la provincia de Misiones y dónde estamos y a dónde queremos ir. El Frente Renovador de la Concordia defiende los intereses de Misiones, cosa que los otros sectores políticos no lo hacen. Defienden más los intereses del país unitario de los porteños. Vamos a hablar con Oscar Herrera Watt de estos temas y de otros temas más también en esta noche. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Oscar. Un placer poder compartir esta noche con ustedes en este contexto tan complicado a nivel nacional y en donde entendemos también que es importante salir a reforzar algunos mensajes. El candidato que está hoy con nosotros presente, un candidato de territorio, así que vamos a charlar un poco a ver cómo viene también el contexto provincial. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder compartir esta charla, muy importante, charla que debe enriquecer justamente este tiempo en la política, que creo que es un tiempo importante para la Argentina, de grandes desafíos, de responsabilidades, sobre todo a quienes tenemos decisiones en nuestras manos, en un tiempo donde la política juega una ficha muy fuerte. La política juega una ficha muy fuerte, ¿no? En una sociedad que está descreída de los valores de la política, entiendo que llevó a una situación como la que tenemos hoy, donde la antipolítica era muy fuerte y de a poco la política se va amigando, ¿no?, con esta sociedad. De a poco la política se va amigando. Y esto nos ha llevado a lo que tenemos hoy, ¿no? Uno durante los 2 primeros años le da herramientas a alguien que gobierna, porque fue electo por la mayoría de los argentinos, como pasa acá en nuestra provincia. Pero después de 2 años haces un balance y empezás a mirar si esa gobernabilidad tuvo reciprocidad y te das cuenta que cada vez está peor. Entonces, talla en nosotros responsables, en este caso de estar en la oferta electoral, de tener las mejores propuestas, de poder englobar en una propuesta a todo lo que es el problema que hoy tiene nuestra provincia en las diferentes áreas, ¿no? A ver, Oscar, yo lo escuchaba a un candidato de la oposición a nivel provincial, pero es del oficialismo a nivel nacional, hablando de que la salud no es importante, la salud pública no es importante. Y yo creo que la salud pública en Misiones lo que hace es defender la vida y te salva la vida, digamos. En cualquier hospital público en Misiones está a la altura de los mejores hospitales privados del país. Sí, la salud es la inversión más maravillosa que puede hacer alguien que tome decisiones desde el ámbito institucional de un gobierno. Yo creo que todos aquellos que transitamos el camino de la política, que es el camino del servicio, sabemos que nuestra fortaleza está en la vida. Está en la vida. Sin la vida y sin la salud no hay producción. ¿Quién va a producir si está enfermo? ¿Quién va a producir si se muere? Vos podés tener todo el dinero del mundo, pero si no tenés un sistema de salud que esté acorde a lo que son las necesidades de hoy
es muy difícil que uno pueda entender que la salud es una inversión. La discusión es si es una inversión y si es un gasto. Para el concepto de nuestro espacio y para nuestra decisión de gobierno, siempre ha sido una decisión maravillosa invertir en salud, ¿no? Entonces, está la otra discusión: Estado presente, Estado suficiente o Estado ausente. Aquellos que dicen que la salud es un gasto son aquellos que pregonan un Estado ausente. Un Estado ausente en una provincia como la nuestra o en cualquier otra de las provincias argentinas significa esto: la salud, arreglate como puedas; la educación, arreglate como puedas; la economía, arreglate como puedas; la seguridad, arreglate como puedas. O sea, configura todas unas cuestiones que hacen a derecho, pero también a obligaciones que tiene un Estado, de poder generar un ambiente para un crecimiento y desarrollo de una sociedad. ¿Qué sociedad se fortalece de una manera anárquica? Ninguna, ¿no? Es decir, cada uno se compra un arma porque cada uno es responsable de su propia seguridad, porque no debemos gastar en seguridad. Imagínate lo que sería eso. O cada uno se tiene que atender su enfermedad y hacerse cargo de sus propias posibilidades que tiene de pagar o no. O sea, cuánta gente que no puede pagar un tratamiento de alta complejidad se va a morir, ¿no? Ese es un concepto individualista. Y nosotros en la provincia arrastramos un concepto que hace un cambio de paradigma, que lo dimos en el año 2003, 2004, que es ir de la salud a la enfermedad. Y ahí cambia esto, de que dice que la salud es un gasto. Porque cuando vos invertís en prevención, vos estás invirtiendo para que la gente no se enferme, es ir de la salud. Y solamente va a ir al hospital aquel que se enferma para curarse, pero van a ser más los sanos que los que se enferman. Ese modelo, el modelo de sálvese quien pueda y arréglese quien quiera, ya es un modelo de la década del 90, ¿no? Un modelo donde desaparece la atención primaria y lo único que queda son los hospitales para curar al enfermo. Cuando vos curás al enfermo ya tenés días que no trabaja, cesantías en sus tareas, la Argentina, el pueblo, el municipio no produce. Bueno, todas esas cuestiones engloban un concepto de individualismo. Entonces, nosotros estamos totalmente opuestos a eso, ¿no? Yo defiendo la salud pública como activo. El activo más importante del misionero es su salud. Por eso también transitamos la pandemia en un tiempo muy difícil para la humanidad, pero a su vez también ha sido una provincia que ha cuidado mucho. Has mencionado varios conceptos como gobernabilidad, también un poco descrito en la política, en la sociedad en general, pero también creo que Misiones puntualmente hace como a través de una gestión, unas políticas públicas y proyectos que se vienen desarrollando en la provincia, un ejemplo para el resto de las provincias en cuanto a materia de programas que se impulsan a estos productores, programas para distintas cuestiones de todo para beneficio de los misioneros. ¿Cómo ves en este contexto nacional que hoy por ahí estamos atravesando y que, estamos tratando de reforzar este mensaje de que la salud pública, la educación, la ciencia son fundamentales para el desarrollo de no solo de nuestra provincia, sino para el desarrollo de la nación? ¿Cómo lo pensás plantear en el Congreso, en el caso de que puedas estar presente? ¿Cuáles son tus visiones, digamos, que te gustaría plantear como proyectos de ley? Sí, primero hay una cuestión elemental. No se puede gobernar sin presupuesto. Fíjate vos, transcurrimos el año 2025 y estamos hablando del año 2026 y todavía no hay un presupuesto aprobado y se está ejecutando el que se lo confeccionó en el año 2023. Es imposible de esa manera tener previsibilidad para las políticas públicas. Claramente te está diciendo qué es lo que ocurre cuando vos no tenés un presupuesto aprobado. Con la inflación que tenemos, vos recaudás más de lo que es el presupuesto del año anterior. Ese más que recaudás tenés para gastarlo indiscriminadamente.
porque no tiene una partida específica hacia un lugar específico, sino que vos lo podés destinar a donde vos querés. Por eso no es caprichoso que hoy el presidente no insista con que se le apruebe un presupuesto, porque se queda con ese excedente. Ese excedente que si tenés un presupuesto va a la salud, va a la educación, va a las universidades. Entonces dice, no hay plata para las universidades porque se trabaja con un presupuesto que tiene 3 años de viejo. ¿Y el excedente ese dónde está? ¿A dónde va ese excedente? ¿A controlar la banda de flotación del dólar? ¿O ese excedente va a otras cuestiones que hacen a evitar, por ejemplo, que nosotros tengamos una salida abrupta de la banda de flotación? Está directamente destinado a lo que es el fondeo del Banco Central. Un Banco Central que en la política de este presidente debería hoy estar desaparecido, porque había 2 cuestiones importantes en política monetaria: la dolarización de la economía, que no fue, y la explosión o desterrar el Banco Central, que tampoco fue. Y ahí es donde nos paramos cuando me preguntas, ¿qué hacemos? ¿Qué voy a hacer en el Congreso? Primero, defender lo que es nuestro. Ya decirle, señores, miren, le hemos dado gobernabilidad, ahora sean recíprocos. Por cada ley que ustedes necesiten, yo necesito una asistencia de ley para mi provincia. Porque tengo serios problemas con el sector productivo, sector yebatero, foresto industrial, en toda esta zona. Pues tenemos problemas con el té. Porque vamos a tener problemas con el turismo, seguro. Por más que nosotros abramos más rutas, mejoremos la oferta, pero la inversión en turismo no se va a dar si nosotros no tenemos estas garantías, ¿no? En este caso. Es mi obligación también pedir un presupuesto para que uno de los hospitales más importantes de Sudamérica, que es el Hospital Garrahan, pueda seguir asistiendo a los niños de la Argentina. Es algo lógico. Yo escuchaba en esa discusión que se dan en las cámaras, en la Cámara de Senadores, una diputada que decía, pero no tienen necesidad de las provincias mandar sus niños a un hospital de alta complejidad como el Garrahan. Evidentemente que ahí más ganas te da de ir al Congreso y decirle, pará, no podemos llegar a esto. Porque hay muchas enfermedades que son poco frecuentes, que se dan una vez al año, una vez cada 2 años, en una población determinada. Entonces vos no podés crear una estructura en una provincia para atender una enfermedad cada 2 años. Eso sí es un gasto, porque el profesional no se entrena, porque los equipos que atienden eso no se entrenan porque no tienen casos. Todos esos casos, que son uno por año o cada 2 años en una provincia, convergen en el Garrahan, donde son un caso por día o un caso por semana o un caso por mes. Entonces, para eso están ese tipo de hospitales que son de referencia a lo que hace a la economía en la escala de la salud. Y porque también tienen un concepto errado. Para ellos el concepto es médico-centrista. O sea, si no sos médico, sos ñoqui. Mientras que nosotros en la provincia hablamos del equipo de salud. Puede no decir doctor adelante, pero es importante porque es una kinesióloga, es un kinesiólogo que se necesita para hacer la kinesioterapia de un niño que está en un respirador. Puede ser alguien que haga hemoterapia, que es necesario. Puede ser un técnico de laboratorio, que es muy necesario. Entonces, tener el concepto bien claro de la inversión hace que nosotros podamos decir, o yo en particular diga, yo apoyo y acompaño el financiamiento del Hospital Garrahan. Lo mismo pasa con las universidades. Claro que hoy las universidades dicen no nos alcanzan. Y te dicen, pero ¿cómo no nos alcanzan si le estamos dando la plata? Pero nos están dando a presupuesto 2023. Si lo hubiésemos actualizado ese presupuesto sería mucho mayor. Entonces los misioneros nos paramos justamente en defender lo nuestro. ¿Qué es defender lo nuestro? Defender la yerba mate. Decirle, bueno, si vos tuviste el gesto patriótico de disminuir las alícuotas de exportación, ¿sí? En las grandes cerealeras, o sea, en los grandes commodities, en la soja, el trigo, el maíz, podés decir, pero ¿por qué para la yerba no podemos tener alguna alícuota diferencial de algo? Si le diste a ellos, nosotros también somos patriotas, también somos argentinos, también labramos el suelo argentino. Necesitamos, esa es la discusión que debe dar un diputado nacional. ¿No? Es decir, esto le diste allá, ser recíprocos, también dame algo a mí. ¿Por qué hoy nosotros
seguimos teniendo incremento de combustible. Recién volvió a incrementarse el litro de combustible en 2 impuestos. Se incrementa en el impuesto a los combustibles líquidos, que es un impuesto que está generado para el mantenimiento de la trama vial nacional de la Argentina, algo que el presidente dijo: no voy a hacer más rutas, no voy a arreglar más rutas, pero te sigue cobrando el impuesto y ahora te lo cobra más caro. Te está cobrando algo para el cual un impuesto fue creado que no te está dando el beneficio. Y por ahí también fue una de las promesas de campaña, la disminución de impuestos, y también cómo complica a las provincias el no envío de la coparticipación correspondiente, que también hoy podemos ver reflejado que el gobierno provincial sigue sosteniendo distintas políticas públicas gracias, digamos, a la buena gestión de todo lo que es recursos económicos, y también solicitar, a veces uno elige, digamos, qué batallas dar, ¿no? Uno ejerce como periodista, pero también es persona primero, y creo que a veces hay que replantearnos exactamente qué es lo que estamos votando, y por ahí llamar a reflexión también, justamente en este tiempo, de analizar lo que se prometió, como el gobierno nacional ha elegido, digamos, al ajuste, decirle a las provincias que por ahí no iban a recibir lo que deberían recibir. Entonces, es complicado, digamos, gobernar y también a la vez legislar para poder proponer distintas cuestiones. Sí, Misiones es una provincia que ha tenido siempre, desde el 2003 hasta la fecha, una disciplina fiscal, de no gastar más de lo que ingresa de recursos. Y porque eso no es una casualidad, porque a nuestro espacio político nos tocó recibir la provincia con un endeudamiento de 2 presupuestos abajo. ¿Qué significa haberse endeudado en 2 presupuestos? Significa que durante 2 años, con lo que vos recaudás, no podías gastar en nada y solamente tenías que pagar deuda. Entonces, era la provincia que no compraba ambulancia, porque esa plata era para pagar deuda. Era la provincia que no compraba remedio, porque esa plata era para pagar deuda. Que no construía hospitales, que no construía comisarías, que hacía pocas escuelas, que no tenía seguridad. Pero esa época... La década del 90. Era la de Ramón Puerta, que Sí. ahora es candidato a diputado nacional otra vez. Digamos, y Ramón Puerta, en la época de Carlos Saúl Menem, vendió la joya como el Banco Provincia de Misiones. Sí. Entregó y también vendió Instituto del Seguro. Instituto del Seguro y papel misionero. Y papel misionero. Ese tipo de gente yo no quiero a mí que me represente. ¿Pero por qué? Porque ya entregó el patrimonio de Misiones. Y nosotros necesitamos legisladores que defiendan los intereses nuestros en la provincia, el interés del misionero, no el interés del capitalino o el interés del puerto de Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Creo que ahí hay una enorme diferencia entre lo que es la propuesta de nuestro espacio en los modelos que tenemos, un modelo de un Estado suficiente, presente suficiente, no exagerado. Nosotros en la provincia, de todo el componente de recursos que ingresan a la provincia, en todo el componente, el 38% es para pagar sueldos. Lo restante es para los diferentes programas, y en estos casos algunos programas anticíclicos de la crisis, ¿no? Los programas ahora son programas para tratar de motorizar la economía en un momento de recesión, o el fondeo del Fondo de Crédito Misiones que lleva adelante el gobernador, ¿no? Con un fondo de crédito Misiones que tiene una tasa 50% más barata que la tasa que tiene cualquier entidad financiera bancaria, privada. Bueno, yo creo que eso se puede dar, yo creo que eso se puede dar siempre que hay una administración responsable de los recursos. Y la Nación, sin embargo, lo que hizo fue pasar la motosierra por todo para que le pueda cerrar la planilla de Excel y decir tengo déficit cero, pero con un gran endeudamiento. Y hoy, con un dólar sujetado a partir de una tasa que está rondando el 61-62%. Yo te pregunto, ¿quién invierte en la Argentina con una tasa del 62-63%? Nada, todo el dinero está circulando en tratar de contener el dólar porque hay un proceso electoral. O sea, toda la economía está atada a una elección.
después de 2 años de gobierno con todas las herramientas. Es para pensarlo. No todo es color de rosa, ¿no? De ese mundo mágico que nos venden. Yo hoy decía, ¿cuántos puestos nuevos de trabajo se han generado en nuestra provincia? Acá creo que Das echó gente, no tomó gente. Y vos me decís que hoy el relato es de una Argentina con menos pobres. Tenemos que ser mágicos para generar menos pobres sin darle trabajo. ¿De dónde hay menos pobres? Porque la inflación es menor, pero si viene así, ese era un pobre que vos lo generaste con una devaluación del 25% en diciembre del 2023. No es un pobre que ya venía. Vos lo hiciste por una clase media que la hiciste pobre artificialmente. Y de pronto vuelve a dejar de ser pobre, ¿no? O sea, estamos hablando de instrumentos, no estamos hablando de realidades. De lo que cierra la planillita de Excel. Bueno, nosotros no somos una provincia que tenga ese perfil. Somos una provincia de un perfil inversor, somos una provincia de disciplina fiscal, somos una provincia que tiene 50 y 50, 50 entra por participación federal y 50 entra por recaudación propia, mientras que provincias como Corrientes tienen 70-30. Viven de los impuestos que se cobran en otras provincias, con participación federal de 70, 30 de producción propia, Formosa 80-20, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, Misiones es una provincia con grandes oportunidades también. Oscar, hablando de presupuesto, en la Cámara de Diputados de la provincia se está tratando el presupuesto en este momento. Vos, el presidente de la Cámara, están trabajando todos los años. Misiones es la primera provincia que tiene el presupuesto acorde para el otro año. Sí, se está trabajando en el número final, que en este momento no lo tengo en mente, pero nosotros somos muy responsables con el tema del presupuesto, porque nosotros sabemos que cuando sancionamos el presupuesto, al intendente le estamos dando la certeza de que en ese lugar están puestas algunas obras que son muy necesarias para el municipio. Le estamos diciendo, mire, vamos a seguir atendiendo la salud, mire, vamos a seguir atendiendo la educación. Y a la gente le estamos diciendo, mire, volvemos a fondear el fondo de crédito, volvemos a dar fondos para los diferentes programas anticíclicos que tiene la provincia. O sea, un presupuesto es justamente una herramienta fundamental para generar previsibilidad. Y cuando vos generás previsibilidad en la gente, generás confianza. Entonces, nuestro gobierno es un gobierno donde el pueblo confía en la administración de sus recursos. Te hace una pregunta que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro país hoy. El gobierno nacional viene de plantear que iba a ser un gobierno diferente, digamos. Y hoy hay acusaciones muy graves con respecto al gobierno nacional. Y con lo más caro que tiene que ver con la gente que tiene discapacidad, ¿no? Sí, me toca muy de cerca porque yo soy una persona discapacitada, tengo una discapacidad prácticamente el 100% auditiva, porque escucho por este aparatito que tengo acá, si me saco esto no escucho nada. Entonces, sé de lo que hablo, ¿no? Por eso defiendo el financiamiento del área de discapacidad de la Argentina. Y la verdad que veo con mucho asombro, porque no me imaginé en mi vida tener que ver tanta gente a la cual se le corta una pensión por discapacidad. No estoy en desacuerdo con las auditorías, estoy totalmente de acuerdo con la auditoría, pero vos no podés pasarle la motosierra a todos. Para eso vos tenés que generar un mecanismo para dar transparencia y que aquel que tiene una discapacidad pueda seguir teniendo sus propios beneficios, que son sus derechos. Y te digo que me toca de cerca porque me dolió mucho ver en San Ignacio, por ejemplo, personas a las cuales le faltaba un brazo, una pierna, y que tenían que estar haciendo cola en el sol a media mañana o al final de la mañana para que alguien lo mire y le diga, ah, sí, era cierto que te faltaba un brazo. La verdad que es denigrante, es muy doloroso que nuestra sociedad haya llegado a eso y que enfrente tengas personas que te mandan una carta documento diciéndote que no te van a dar
unos pocos pesos que sirven simplemente para hacer que la vida de esa persona sea un poquitito más digna todos los días, ¿no? En mi caso en particular, creo que hay cosas que se pueden negociar y cosas que no. Derecho básico humano, el acceso a la salud pública o a la educación pública, creo que no son negociables, creo que estas políticas son fundamentales para poder crecer en todo sentido, y entonces ahí esto de el sálvese quien pueda, la cuestión quizás de que hoy en día se practica mucho el individualismo, en donde por ahí se pensaba en las elecciones, cuando fuimos a votar en el 2023, ¿qué iba a pasar con nuestros representantes? Porque Milei, si bien practicaba un discurso sumamente agresivo, y esto es una apreciación personal, muchos decían, votantes de este gobierno nacional, decían, pero no va a pasar nada porque después va al Congreso y va a haber como una cuestión de coherencia en cuanto a todo. Realmente lo que estamos viviendo es algo catastrófico, costo político, no solamente para la política en general, sino también para el ciudadano común, que hoy de a poco van tocando puerta por puerta esto de la crisis. Hoy le tocó a un sector, mañana a otro. Podemos hablar del INIM, por ejemplo, como hoy no está regulado el precio de la yerba, entonces de a poco le va llegando cada uno, o sea, hasta dónde van a ir con el ajuste que tanto está provocando un costo económico muy grave en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? También teniendo en cuenta que Misiones está en una posición geográfica estratégica con Brasil y Paraguay, donde hay una competencia comercial muy grande, y hoy por hoy también el comerciante busca a través del gobierno y la gestión de gobierno herramientas para poder sostenerse. Sí, porque el libre mercado uno tiene que entenderlo como un libre mercado de competencia. ¿El libre mercado qué hace? El libre mercado hace que si vos tenés un producto, puedas competir con otro que tiene el mismo producto. Pero los dos productos tienen la misma matriz impositiva, por ejemplo, que es una variable. Después está en la eficiencia. Si vos este producto lo haces con un costo mucho menor que que es el mismo producto, la gente va a elegir por tu producto. ¿No es cierto? Porque es más barato. Ahora, nuestra provincia no puede competir en un libre mercado porque nuestro mercado de competencia son dos países. No es la Argentina, una provincia argentina. Entonces, nosotros competimos con un libre mercado de un vecino que tiene una inflación del 10%, del 8%, un IVA del 8%, del 10%. Mientras que la Argentina tiene un IVA del 21%. Entonces, de por sí ya nosotros tenemos una competencia que no es una competencia en igualdad de condiciones. Tenemos una competencia total y absolutamente diferente. Por eso también, en la época que fui gobernador, peleamos y discutimos para tener la zona aduanera especial, que es una zona impositiva que nos permita tener competencia de iguales con los otros países, ¿no? Entonces, en nombre de la motosierra pasó por todos los sectores. La gente no creía que iba a pasar por todos los sectores, siempre uno cree que a uno no le va a pasar, ¿no? Pero era muy claro, y yo dije con anterioridad al sector yerbatero, en agosto-septiembre del 2023, dije, una desregulación del sistema abrupta, mandándote rápidamente a un libre mercado sin un mecanismo compensador, va a ser muy doloroso, porque no va a pasar la podadora de la planta. A la planta de hierba le va a pasar la motosierra, y le pasó la motosierra. Claro, y hoy por ahí escuchamos, más en esta región, digamos, justo al Alto Paraná, que es una zona muy, muy yerbatera, y hay muchos empresarios que también están sufriendo, y se lo escucha por relatos propios, digamos, esta cuestión de que hoy no saben qué hacer, que están despidiendo gente, que no saben cómo mantener para pagar la luz. O sea, son cosas básicas para poder funcionar dentro del esquema empresarial, que si el empresario no puede pagar la luz, el empresario no puede pagar los aguinaldos, ¿cómo el empleador va a poder tener su sueldo, que es lo que le corresponde, digamos? Es un circuito que se tiene que, de alguna manera, retroalimentar, que hoy podemos apreciar que no está pasando. Por eso, fíjate vos que el argentino y el misionero ha sido muy tolerante,
ha tolerado el ajuste, eso de comenzar primero a consumir menos, a tener menos cuestiones básicas satisfechas, ¿no? Empezó a, bueno, si tenía 2 focos prendidos, prende uno, pero necesitas tener los 2 prendidos, pero bueno, vamos a prender uno. Y si hace mucho frío, no voy a poner el calefactor, ¿viste? Voy a poner una frazada más arriba y capaz que te dormías con frío. Ella hizo el esfuerzo del ajuste. Y ahora vemos la cara más tremenda de todo esto, la más dura de todo esto, que ese ajuste se ha transformado en sufrimiento. O sea, hoy la gente sufre. El discapacitado al cual hoy lo denigran con lo que le están haciendo, está sufriendo. Ya no se está adaptando, está sufriendo. Va porque son no le queda familias otra. que sufren, o sea, porque tenés tu ser querido sufriendo, entonces tenés un entorno también que se ve vulnerable ante esta situación y que también te lleva, digamos, a ir mal al laburo, estar con una sensación realmente como muy inestable. Entonces también, si bien es la persona que bueno, sufre discapacidad o tiene una enfermedad crónica, también es el entorno también Sí. que acompaña, que tiene que estar ahí también sufriendo con prestaciones, con la obra social y viendo cómo poder suplantar, digamos, lo que Pero es convengamos el pago que de es la los matriz servicios. del gobierno, sí, ¿eh? Este es un gobierno con una matriz de esas características, una matriz de violencia verbal permanente, una matriz de descalificación permanente. En realidad, Oscar, yo creo que este gobierno nacional es un gobierno con mucha crueldad con el semejante, con el prójimo, con lo que tiene que ver con el semejante. Si no se entiende algunas cuestiones de la matriz, cómo le trata al ciudadano argentino. Más nuestra región se están perdiendo fuentes de trabajo permanentemente, los aserraderos, el sector forestal está perdiendo cada día más puestos de trabajo permanentemente, 3 aserraderos cerrados en la región, por lo que nos dijo el presidente Amalat la semana pasada, y todo esto tiene que ver con las políticas nacionales y no tiene nada que ver con las políticas provinciales. Ahora yo te pregunto, vos vas a ir al Congreso de la Nación, ¿cómo vas a plantear y defender los intereses de Misiones que necesitamos que defiendas allá? Lo Porque primero es con tener muy claro cuáles son los puntos donde uno debe ir a discutir, porque ya esto me tocó discutirlo como gobernador. Yo como gobernador fui quien logró durante 4 años el mejor precio histórico de la yerba mate. Llegamos a los 53 centavos de dólares. O sea, sé lo que es discutir en beneficio del sector productivo. Yo con el sector forestal industrial lo conozco muy bien. Fui el que consiguió que la alícuota de exportación sea 0 cuando era 5 puntos. Fui el que ayudó y acompañó para que el fenólico que venía de Brasil tenga un freno y sea en esta zona el lugar donde se venda la mayor cantidad de fenólico para la obra pública de la Argentina, o el que consiguió que en las diferentes catástrofes que se generaban en la Argentina, ya sea por terremoto, como se fue en San Juan, o tornados en otro lado, se vendan las casas misioneras de madera. Conozco los rubros donde tengo que discutir, y se discute con el voto mismo que uno tiene en la reciprocidad. Si vos necesitas un voto de este misionero para poder llevar adelante una ley en beneficio a alícuotas de retención o algunas otras cuestiones, vos vas a tener que ser recíproco conmigo, vas a tener que mejorarme eso si querés mi voto, si no, no va a haber ninguna posibilidad. Y esta diferencia, y me parece bueno el comentario de Aníbal sobre la pelea nacional, que hoy escuchamos por ahí que dicen los kirchneristas, los cucas, los zurdos, versus, bueno, el gobierno nacional, que son palabras que usa el presidente para abajo, que de alguna forma Misiones logra por ahí distanciarse de estas peleas. Lo hemos visto por ahí también trabajando mucho en territorio a usted, en todos los municipios. Bueno, queda también bastante hasta octubre, así que va a haber todavía mucho que recorrer, pero trabajando en conjunto también con el gobernador de la provincia, con el vice también, y bueno, los distintos diputados que también van acompañando justamente esta unión que se va gestando en cada pueblo, en cada puerta, en cada barrio, donde uno puede dar a conocer también estas propuestas que van más allá de la pelea que pueden tener
a nivel nacional y las internas que pueden tener hoy el gobierno. Cuando hay descalificación es porque no hay argumentos para sostener tu postura, más que la de agresión y descalificación. A mí vos nunca me vas a ver descalificar, porque para todo lo que yo discuto debo tener un argumento. Es una cuestión elemental para poder lograr el equilibrio y la discusión en beneficio de la gente. Si no, es imposible. Cuando vos ves que alguien descalifica es porque no lo puede justificar desde otra óptica, que sea mostrar trazadoras, mostrar números, mostrar un proceso productivo. No hay ni una chance. Aquel que descalifica es porque no tiene argumento para justificar lo que está descalificando. Entonces, estamos ante un Congreso Nacional que parece un circo porque lo han llenado de payasos. Porque es así. ¿Vos viste las últimas tomas que hay del Congreso Nacional cuando estaba el ministro, el jefe de gabinete de ministros, exponiendo una que se ponía delante de la otra, sacaban fotos, se hacían selfies, se filmaban entre ellos, y se empezaban a descalificar porque no había ni una posibilidad de poder sostener su argumento con otras cuestiones que tengan base y fundamento. Entonces entra la descalificación. Entonces nosotros estamos hoy en un gobierno que descalifica permanentemente porque no puede sostener. ¿Cómo vas a sostener esta cuestión de la discapacidad? No hay posibilidad de sostener. El déficit cero, el equilibrio fiscal, y por otro lado te salta la corrupción tan burda, porque es burdo, y que duele. Bueno, estas son las cuestiones que a uno lo embanderan aún más para poder ir a discutir la necesidad de los misioneros en ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, miren, yo creo que no me interesa la lucha del poder ideológico de ustedes, del de izquierda, del de derecha, de extrema izquierda, del de extrema derecha. No, yo no vengo a discutir eso. La ideología discútanla ustedes, pero a mí, en ese minuto que tengo, permitime llevar algo para resolver algunos de los tantos problemas que tenemos hoy los misioneros, que fueron generados por ellos, por políticas neoliberales sin mecanismo de compensación para poder ir a un mercado como el que nos están proponiendo. Y la contracara también, que es la legislatura provincial en cuanto a las sesiones que se llevan con total normalidad, si bien tenés ahí de varios sectores políticos, es muy diferente la sensación acá en Misiones, mirando un poco, también haciendo la comparación de cómo se manejan en Buenos Aires. Sí, hasta el día de hoy agradezco a Dios la posibilidad de estar en una legislatura como la de la provincia, que tiene diferentes espacios políticos representados, pero donde prima el respeto, por sobre todas las cosas, el debate de la alta política, ¿no? Y aquel que intenta irse por el criterio de la descalificación, se lo ve como un bicho raro, mientras que en el Congreso Nacional eso es la regla, ¿no? Acá es la excepción. En Buenos Aires es la regla es la discusión banal, la descalificación cotidiana. Por eso nuestra legislatura, que ayer sancionamos 5 leyes, ¿no? Es una legislatura que tiene una dinámica de casi 60 y pico de leyes por año, más todos los otros pedidos de comunicación, pero tiene casi 60 leyes por año. Es una legislatura altamente eficiente en materia de leyes. Leyes de salud, leyes de educación, leyes ambientales, leyes de las áreas económicas, de jóvenes, del sector productivo. Entonces, uno va con otra dinámica, ¿no? Va a costar seguramente adaptarse a eso, pero no puede renunciar a sus principios. Hay algo que también hay que dejar claro, Oscar, que es si llega a avanzar la libertad, avanza en Misiones, se van a perder muchos derechos. Por ejemplo, la salud pública, el mismo candidato lo planteó, y así como en eso se van a plantear muchísimos sectores que hoy la provincia de Misiones está trabajando, está defendiendo, desde el programa Hora Cero, el Banco de Crédito de Misiones, programas de salud. Aníbal, todo eso se puede llegar a perder, el misionero puede llegar a perder el acceso a la salud pública. Yo te planteo, ¿vos te imaginás El Dorado sin el SAMIC? No, imposible. ¿Te imaginás? Mira, es más, tres intendentes de El Dorado salieron del SAMIC. Juan Carlos Becker, Fabio Martínez y hoy Pipo Gran.
digamos, para entender lo arraigado que está el SAMIC en la comunidad del Dorado. Si yo hoy te pregunto, ¿cuál es la institución que más valora la sociedad? Es el hospital de acá. El hospital SAMIC es el tesoro más preciado que tiene esta comunidad. Ahora, te agarran los libertarios, te pasan la motosierra y te quedas sin SAMIC. Bueno, pero eso le tiene que decir la gente, si quieren quedarse. Y no es una campaña del miedo, es una campaña de la realidad. Porque lo dicen y lo van a hacer, ¿no? Lo dicen y lo van a hacer. Y mi responsabilidad es que eso no ocurra, porque yo me formé en este hospital. Yo sé lo que es este hospital, estuve allá adentro. O sea, no solamente salieron 3 intendentes del Dorado, salió un gobernador de la provincia. Claro. ¿Y qué sucede con el caso justo de el INMED, que era el instituto, porque ya dejó de existir, el Instituto de Enfermedades Tropicales en Puerto Iguazú? Científicos, médicos, doctores, veterinarios que trabajaban en este lugar, hoy por hoy ya no pueden, no tienen más su puesto de trabajo, estaban viendo de reubicarlos porque esto depende de Nación. ¿Qué pasa con la inversión que hace 14 años se hizo, millonaria, de parte del gobierno nacional, haya sido quien sido en los últimos años? Esos equipamientos no sabemos hoy por dónde fueron. Son millones de pesos, de dólares, inversión de todos los argentinos para poder vincular la salud, porque si bien esto era un lugar de referencia en cuanto a epidemiología, microbiología, de la salud que tiene que ver con la vida humana, con la zoonosis, con la biodiversidad. Entonces, eso es un caso que podemos ver ahí puntualmente en Puerto Iguazú y bueno, y muchos compañeros han quedado ahí en stand-by viendo qué es de su futuro. Y realmente esto tiene un impacto en la salud de los misioneros porque estamos, como dijimos, en un lugar estratégico en donde la carga viral puede ser de Paraguay, de Brasil. Tenemos una mezcla de cuestiones que nos toca a nosotros en carne propia, incluso con el tema zoonótico, cómo uno puede ver el desprestigio, digamos, hacia este sector. Mira, yo te la doy vuelta a la respuesta, porque a mí me tocó, siendo ministro de Salud primero, trabajar para que ese instituto de Medicina Tropical esté en la provincia de Misiones. Primera cuestión, el Instituto de Medicina Tropical está en Misiones, pero es patrimonio de todo el norte argentino. Pertenece a las 10 provincias del Norte Grande y a toda la Argentina, pero por sobre todas las cosas, los que más nos apalancamos para tener ese instituto fuimos los 10 gobernadores del Norte Grande en su momento. Primera cuestión, entender que ese instituto, y fíjate vos cómo está mal entendida la teoría, es decir, del gasto. Desde que ese instituto está, nuestra provincia, antes de ese instituto, tenía y sigue teniendo riesgos epidemiológicos de dengue, pero nosotros teníamos el azote de la enfermedad muy alto. Antes de ese instituto, me acuerdo en el año 2010, 2011, una muy fuerte en el 2011, donde nosotros teníamos que armar los gazebos en la calle para poder hidratar a las personas del alto índice de enfermedad que teníamos y prácticamente declarábamos la emergencia epidemiológica por el dengue. Desde que el Instituto de Medicina Tropical está, que es lo que vos explicabas recién muy bien, es un poco el cerebro de todo eso, científico, el instituto no está para fumigar, el instituto no está para descacharrar, está para generar justamente políticas para disminuir los impactos de una epidemia de dengue tan grave como la que nosotros teníamos. Desde que ese instituto está y dictaba las normativas en enfermedades vectoriales, no hubo un brote de dengue de esas características en ninguna provincia del norte argentino durante el tiempo que estuvo el instituto. Es más, el instituto te daba la previsión a la sala de situación del norte argentino sobre cómo se movía la enfermedad vectorial. Vos hoy estabas sabiendo si en diciembre o en enero, de acuerdo a la sala de situación de Brasil o de Paraguay,
ibas a tener un brote de dengue en la provincia de Misiones y podías estar prevenido. Por eso Misiones nunca más tuvo un azote tan duro de dengue. Entonces, no es solamente la obra de infraestructura que queda, quedamos totalmente desprotegidos, los misioneros y todo el norte argentino. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo llevaron? A Buenos Aires. ¿Por qué lo llevaron a Buenos Aires? Porque la última gran epidemia y la más importante de dengue que tuvo Buenos Aires fue en el verano de este año. Entonces te sacan a vos y lo llevan para allá. Lo que decía Aníbal hoy, clásico ejemplo del unitarismo. Algo que nosotros lo hemos generado para el norte argentino, se lo han llevado. Con esta característica, le importa tres pepinos la obra de infraestructura. Y a mí me duele porque ahora nos quedamos sin ese faro, sin esa información que nos puede a nosotros hacer prevenir una epidemia. Yo te pregunto, en diciembre, enero aparece una epidemia de dengue, esa que se lleva puesto a todos. ¿Sabe a quién es el primero que le van a decir? ¿Por qué no descacharra? ¿Por qué no fumiga? Al intendente. No van a acordarse que fue porque se desmanteló el instituto que le decía al intendente, mire don, dentro de 4 meses usted va a tener este problema, vaya haciendo esto. Bueno, esas son las políticas neoliberales. O sea, hoy ese instituto no está. Cuando tengas dengue, acordate que es porque se te lo llevaron. Oscar, claramente el gobierno nacional desmanteló el ININ. Este instituto que en 2023 el colono vendía la yerba a 400 mangos y vendía el contado. Hoy el colono está cobrando 120, 130 mangos la yerba y te pagan a 60 días. A ver. Hoy tendría que valer 600 pesos, 53 centavos de dólares fue el último laudo. Ahora, eso lo que te está diciendo que esta gente está abandonando a nuestra gente en Misiones. Y vos, que vas a ir a defender los intereses de Misiones, tenés que defender al pequeño productor, al gran productor y a todos los misioneros. Ese es tu trabajo en el Congreso de la Nación. Es el trabajo que vas a tener que... Y de verdad, acá el problema es que tienen que defendernos los misioneros entre los misioneros. En una defensa que tiene que ver que no permitir que este modelo individualista y que el presidente de la República nunca vino a Misiones. Ni un ministro vino a Misiones. Ni un ministro. Es terrible, es terrible. O sea, ¿cómo vas a resolver un problema que incumbe a la nación porque te libera algo si vos no tenés un ministro con quien discutir? Ningún ministro nacional vino para discutir el problema de las economías regionales de nuestra provincia. Bueno, claramente hay que discutir en el Congreso. Gracias, Oscar, por estar esta noche. ¿Algo más, Ro? No, por ahí está bueno también resaltar que el tema de la ciencia es una inversión y que quizás no se ve a corto plazo, pero como mencionaste anteriormente, los hechos o las evidencias, digamos, que uno puede tener y utilizar para políticas públicas son realmente muy importantes y esperemos, lo digo personalmente, obvio, que bueno, que se siga defendiendo los derechos de los misioneros, que podamos llamarnos también a repensar un poco lo que está pasando en nuestro país, no solamente como lo digo como persona que vive en Misiones, pero también como ciudadana y como una persona que quiere crecer y seguir viviendo en su provincia, en su país. Y bueno, y trabajar en conjunto, digamos, para poder salir y bueno, llevar al consenso y no a la violencia, como por ahí vemos en este último tiempo. Sí, entiendo que se viene una configuración de una Cámara muy interesante, ¿no? Por algo hay varios exgobernadores que están en las listas, está Schiaretti, estoy yo, está Jaldo, hay varios gobernadores y exgobernadores que te puedo asegurar que Schiaretti no es testimonial, te puedo asegurar que yo no soy testimonial, como nos hicieron pasar acá en la provincia algunos opositores. Creo que ahí ya radica la primera responsabilidad de lo que a uno le interesa, ¿no? Cuando vos sos testimonial en algo significa que, bueno, si te da la suerte, la gente te vota, estás ahí adentro. Y si no, no importa, lo mismo está bien. Para mí no da lo mismo. No da lo mismo. Absolutamente no da lo mismo. Y también hay que entender que este gobierno que vino, en teoría, a decir que iba a cambiar las cosas, pero está cambiando las cosas para mal.
yo no veo que esté cambiando positivamente para que el común de la gente mejore su bienestar. No lo veo. Gracias, Oscar, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias al intendente municipal también que está acá, Pipo Durán, y a Martín Cecino, gran persona y gran médico y gran político Martín Cecino. De verdad, un ejemplo de humildad y de trabajo, Martín. Gracias, Oscar, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana comienza acá en este canal el despertar de las misiones desde el diario Primera Edición con Silvia Rezo Alba. Chau, chau, hasta mañana.